La encefalopatía es un síndrome clínico de alteración cognitiva global que se caracteriza por alteración al despertar, inatención y desorientación. Se conoce también como delirio o estado de confusión aguda. Ocurre más o menos en un 1.1% de los adultos en población general mayor de 55 años de edad, un 10 a 40% de los ancianos hospitalizados y 60% de los pacientes en residencia que son mayores de 75 años de edad. En cuanto a factores de riesgo están principalmente la edad, cáncer, SIDA, enfermedad terminal, trasplante de médula ósea, pacientes que han sido expuestos a una cirugía, son factores de riesgo para que se presente encefalopatía. En cuanto a la presentación clínica, la característica esencial de la encefalopatía es la incapacidad del paciente para mantener una línea coherente de pensamiento o acción. La historia clínica puede sugerir a menudo un aumento y disminución del nivel de activación y capacidad cognitiva general. Como las toxinas y alteraciones metabólicas son causa común de encefalopatías, la historia clínica debe enfocarse a la exposición a toxinas, incluidos principalmente medicamentos, y síntomas que sugieran una enfermedad concurrente como una infección genitourinaria o una neumonía. Todas las encefalopatías tienen en común un nivel fluctuante de la activación, poca atención y desorientación. Algunos pacientes pueden aparecer agitados y otros letárgicos. Son frecuentes las delusiones, es decir, creencias falsas fijas y alucinaciones. La asterixis puede presentarse, es como una mioclonía negativa y es extremadamente frecuente. Otros signos y síntomas físicos pueden variar en función de la causa subyacente de encefalopatía. Puede haber fiebre, ascitis, ictericia y taquicardia. En lo que respecta a la etiología, la vía común final de todas las causas de encefalopatías es una disfunción neuronal cortical y subcortical generalizada. Las causas pueden ser estructurales o funcionales. Muchos estados son reversibles y tienen un buen pronóstico si se tratan en el momento adecuado. Puede ser también una causa importante el fallo orgánico, por ejemplo una encefalopatía hepática cuando hay hipoxia, hipercapnia, uremia. Puede ser también un factor de riesgo una infección sistémica, por ejemplo del tracto urinario, una neumonía, o bien que llega a afectar al sistema nervioso central, por ejemplo una meningitis o una encefalitis. Ingestión de toxinas o síndrome de abstinencia, por ejemplo en pacientes alcohólicos que son adictos también a medicamentos o drogas. Las enfermedades endocrinas también pueden ser un factor de riesgo, como el hipertiroidismo, un hipotiroidismo, un síndrome de Cushing, insuficiencia suprarrenal, un fallo hipofisiario también son causas. Las neoplasias, tumores del sistema nervioso central, ya sea primarios o metastásicos, también tienen un efecto, principalmente cuando hay encefalitis límbica paraneoplásica. El déficit nutricional, la mayoría de las veces en pacientes alcohólicos y pacientes con enfermedad crónica, como déficit de vitamina B12 o déficit de folato, también llegan a ser una causa. Las convulsiones o un estado posictal, estado epiléptico no convulsivo, convulsiones parciales complejas, convulsiones de ausencia, traumatismos por conmoción, contusión, por un hematoma subdural, un hematoma epidural, una lesión axonal difusa también pueden llegar a ser causas. Dentro del tipo vascular tenemos a los accidentes cerebrovasculares, tanto isquémicos como hemorrágicos, vasculitis, trombosis venosa. Y hay algunas otras como una encefalopatía hipertensiva, posquirúrgica o bien por falta de sueño. El diagnóstico diferencial debe hacerse principalmente con demencia, que se distingue de la encefalopatía por una historia clínica de deterioro cognitivo, con progresión lenta en el tiempo. La fluctuación de la función cognitiva es rara, excepto en la enfermedad de los cuerpos de Lewy difusa. Cuando hay casos de hiperinsomnia, afasia, que se distingue de la encefalopatía porque representa un trastorno específico del lenguaje más que una alteración global de la función cognitiva. Pacientes con depresión, pacientes con psicosis, algunas coinciden con la encefalopatía, ya que las desilusiones y alucinaciones pueden ser comunes a las dos. Pacientes con manías, pacientes en estado de coma, una forma grave de encefalopatía, pacientes en estado vegetativo, una posible evolución del coma. Estos pacientes parecen despiertos con los ojos abiertos, pero no hay contenido para su estado de conciencia.
Un mutismo asinético, también estos pacientes no hablan y no se mueven, hay poca fluctuación de su estado y no se observa asterixis. En lo que respecta a la valoración, siempre es importante realizar un electroencefalograma que es útil para confirmar la presencia de encefalopatía, ya que hay ralentización difusa y también para excluir ataques no convulsivos. Un electrocardiograma nos sirve para descartar arritmias y una radiografía de tórax es indispensable para descartar un proceso de neumonía. En cuanto a pruebas de laboratorio, siempre es indispensable solicitar una química general valorando electrolitos, glucosa, creatinina, amoníaco, concentración sérica de urea, transaminasas, amilasa, lipasa, una gasometría arterial, un hemograma completo, toxicología y alcoholemia, una punción lumbar si se llega a sospechar meningitis, encefalitis o hemorragia subaracnoidea con estudios de imagen negativos. Debemos incluir también prueba de VIH, pruebas endocrinas, análisis de orina y un estudio microscópico. En el diagnóstico por imagen se incluye una tomografía computarizada para descartar hemorragia, hidrocefalia, tumores y, de ser posible, una resonancia magnética en caso de sospecha de encefalitis, tumores o accidentes cerebrovasculares agudos. El tratamiento no farmacológico, aquí el mejor enfoque es tratar la alteración tóxica o metabólica subyacente. La propia encefalopatía es un síntoma de estos problemas subyacentes. En general es mejor evitar tratar el síntoma de encefalopatía con antipsicóticos o sedantes. En cuanto al tratamiento agudo, se debe administrar glucosa en caso de hipoglucemia, antibióticos en caso de infecciones. Tenemos que tener muy en cuenta la elección de un agente con buena penetración en el sistema nervioso central en caso de infecciones primarias, insulina en estados hiperglucémicos, lactulosa en caso de encefalopatía hepática, administración de folato cuando se sospecha déficit, anticonvulsivantes en caso de que se presenten convulsiones y clordiazepóxido o diazepam en caso de delirium tremens por abstinencia alcohólica. Se utilizan también antiepilépticos en pacientes ya diagnosticados con epilepsia, esteroides inmunosupresores en caso de vasculitis del sistema nervioso central y antihipertensivos en caso de una encefalopatía hipertensiva. Y por último, cabe resaltar que la encefalopatía es muy frecuente en los pacientes ancianos y es más que nada un síntoma, no una enfermedad. Normalmente llega a ser reversible cuando la patología subyacente se trata o se llega a tratar en el momento adecuado y no dejar evolucionar los padecimientos. Ante cualquier sospecha clínica siempre es recomendable visitar al médico. El médico de primer contacto pues obviamente tiene que hacer un diagnóstico y una sospecha clínica para posteriormente derivarlo, en este caso a un servicio de medicina interna para tener un manejo más adecuado y un control de este tipo de pacientes. Por cualquier duda o comentario estoy para servirles. Soy el doctor Bernardo Velasco. Reciban un saludo cordial y nos vemos en próximos videos.